Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Los invito a que oremos al Señor para pedirle ayuda para escuchar su palabra. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de cantar tu evangelio, de recordar la cruz y de traer a la memoria la esperanza gloriosa que tenemos en Jesús. Gracias, Señor, y gracias porque ahora tenemos un privilegio inmenso, incalculable, de escuchar tu voz hablándonos, Señor. Y cuando decimos que escuchamos tu voz, no estamos suponiéndolo, no estamos imaginándolo, no estamos creyendo algo ilógico, Señor. Estamos diciendo algo que es verdad y que es más verdad que incluso este lugar donde estamos, Señor, parados. Verdaderamente estamos a punto de escuchar tu misma voz, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para recibir tan grande privilegio? Inclina nuestros corazones, Señor, a tu palabra y llena nuestras vidas con confianza, con seguridad, con esperanza en la palabra de la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que comencemos preguntándonos en esta mañana qué son aquellas cosas que nos producen inseguridad. Esa sensación difícil que muchas veces tenemos en el corazón de sentirnos inseguros, de no tener confianza. Quizás no confiamos en nosotros, no confiamos en otros, no confiamos en algo. Eso es la inseguridad, ¿no? Algunos podemos tener inseguridad por nuestra apariencia física, por cómo nos vemos. Podemos tener inseguridad por cómo nos relacionamos con las personas y eso nos produce vergüenza, temores, pánico incluso. Algunos luchamos con la inseguridad en nuestro ambiente de trabajo, en nuestros estudios, en nuestro desempeño, en el lugar donde nos movemos a diarios. Y esa inseguridad nos paraliza, nos da miedo, nos da vergüenza e incluso nos hace comportarnos de maneras que no quisiéramos, ¿no? Y la iglesia de Corinto, que estamos empezando a conocer en estos versículos, es una iglesia insegura. Es una iglesia que está demasiado cerca del mundo, demasiado contaminada con el mundo. Y hay un problema cuando la iglesia se acerca demasiado al mundo, y es que el mundo no tiene ningún problema de mirarte a los ojos y decirte que la cruz es ridícula, que Jesús es ridículo, que tu religión es ridícula. El mundo no tiene problemas de decirte eso sin demasiados pelos en la lengua. Y eso nos puede generar inseguridad. Ese es el problema de estos hermanos. A estos hermanos les gustaría sentirse
amados, aceptados por el mundo que los rodea. Les gustaría sentirse cómodos con el mundo que los rodea. Y a todos nos gustaría muchas veces lo mismo, sentirnos amados, aceptados e incluso valorados. Ahora, la iglesia de Corinto sabe algo que nosotros también sabemos, y es que cuando hablamos de Jesús no hay demasiadas chances de ser amados, de ser valorados, de ser respetados. Y ahí tenemos dos opciones: simplemente seguimos con Jesús, seguimos con la cruz, o comenzamos a sentirnos inseguros, avergonzados de lo que tenemos en Jesús, y comenzamos a valorar otras cosas. Así se sentían los hermanos de Corinto. Las personas de Corinto valoraban otras cosas, valoraban la sabiduría, valoraban la elocuencia, valoraban la nobleza, valoraban el poder. Y vimos la semana pasada que los corintios comienzan a actuar igual. Yo valoro a Pablo, yo valoro lo que tiene Pedro, yo valoro lo que tiene Cefas, yo valoro algo que el mundo quizás puede valorar. Pero no quiero valorar la cruz, no quiero pararme y decir yo valoro la cruz. Yo me identifico con la cruz porque sé que eso el mundo no lo valora. El mundo lo considera una ridiculez. El apóstol Pablo quiere tratar con esa inseguridad, quiere tratar con nuestras inseguridades. Quiere hablarnos a nosotros y hacernos pensar por qué no tenemos que sentir esa inseguridad. ¿Por qué deberíamos tener una confianza plena en lo que creemos acerca de Jesús, acerca de la cruz? Así que el apóstol va a respondernos esa pregunta: ¿por qué no tenemos que sentirnos inseguros con la palabra de la cruz? O si quieren ponerlo de otra manera, ¿por qué deberíamos seguir creyendo? ¿Por qué deberíamos seguir predicando la palabra de la cruz, aunque todos consideren que es una ridiculez? Así que en el versículo 18 Pablo va a explicarnos cómo es la realidad con la que nos enfrentamos. A partir del versículo 19 nos va a explicar por qué las cosas son así y luego nos va a mostrar cuál tiene que ser el camino que tenemos que tomar. Entonces consideremos en primer lugar lo que Pablo nos explica en el primer punto, en el versículo 18. Y Pablo nos va a decir, la realidad es esta: para algunos la cruz es ridícula, para otros es poder de Dios. Versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es inevitable, dice Pablo. No hay puntos medios. Hay muchísimas personas en el mundo. Podemos hablar de Jesús a cualquier persona. Hay dos respuestas. Aquellos que miran la cruz y dicen, no, eso es ridículo. Aquellos que miran la cruz y dicen, eso que estás diciendo me parece interesante, me parece valioso. No hay grises, dice el apóstol, no hay puntos medios. Es como dice ese dicho, o lo amás o lo odias. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Así se ve la cruz en el mundo. Así dice un antiguo himno, ¿no? Que dice que la cruz genera desprecio en el mundo, pero para mí, dice el himno, tiene suma atracción. Eso es lo que experimentamos muchas veces cuando hablamos de Jesús, cuando decimos que somos cristianos. Hay personas que escuchan de la cruz y dicen, no, eso no tiene demasiada relevancia, que Dios viene al mundo, que somos pecadores, que Jesús murió en una cruz. Eso no suena demasiado bien, que venció a la muerte, que destruyó a Satanás. Como mucho es una fábula interesante, un mito, pero no algo para tomarse en serio, ¿no? Así piensan las personas. Como mucho es algo que podemos escuchar quizás en una película, pero creerlo, recibirlo, aceptarlo, es una ridiculez. Es un mensaje sin sentido, es un mensaje anticuado, es un mensaje que muchos piensan que es una herramienta religiosa para controlar a las masas. Pero del otro lado hay otras personas como los corintios, como nosotros, que escuchan a Jesús y lo encuentran atractivo, valioso.
Pero no solamente que lo encuentran atractivo, sino que dice el apóstol Pablo que experimentan poder que salva. Son rescatados, son librados, son personas que, como dijo Pablo al principio de la epístola, escucharon de Jesús y fueron llamados, fueron tomados, fueron enriquecidos, fueron reconciliados con Dios. Y el mundo mira a los cristianos y no puede entender qué es eso. No puede entender la vida que llevan los cristianos. Y simplemente ven a la iglesia como un grupo de personas débiles, ignorantes, esclavizadas por una religión, ¿no? Y del otro lado los cristianos miran la cruz y no pueden creer que algo tan maravilloso no sea creído por todos. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá, llamativamente ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que es así. No estoy diciendo una novedad, no estoy diciendo algo que jamás hayamos escuchado o experimentado. Sin embargo, es algo que nos cuesta aceptar. No nos sentimos cómodos con eso. No nos amigamos, no queremos aceptar esa idea, queremos evitar la realidad de que las personas reaccionen así ante la cruz en la que nosotros creemos. No queremos ser personas ridículas delante de los demás. Vimos la semana pasada que a los corintios les preocupaba demasiado eso, que el mundo los vea y no piense de ellos. Ellos son personas sabias y elocuentes. Son personas interesantes, son personas que queremos escuchar. Y esa es la misma mentira que podemos comprar nosotros hoy. Si tan solo pudiéramos hablar de Jesús y que las personas dijeran, wow, qué bueno lo que estás diciendo. Quiero escuchar de Jesús. Si pudiéramos ir a la facultad y decir con total libertad en una clase de filosofía que somos cristianos y que la clase se detenga y diga, bueno, hablanos de Jesús. Si las autoridades de esta ciudad, encerradas por el terrorismo, levantaran el teléfono y llamaran a los pastores y dijeran, ayúdennos, háblennos de Jesús. Eso no pasa. Para nosotros es preciosa la cruz, para el mundo es una ridiculez. Y la pregunta es, por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el mundo nos hace sentir tan inseguros? ¿Por qué cuestiona tanto la cruz? ¿Y por qué ese cuestionamiento genera tanta inseguridad en nuestros corazones? Y lo que el apóstol nos dice desde el versículo 19 es que Dios ha querido silenciar al mundo con la cruz. Dios ha querido silenciar al mundo con la cruz, versículos 19 al 21. Pablo dice algo sencillo, no es una sorpresa, dice Pablo. No es algo que se escapó de los planes de Dios. No es algo que se fue de las manos, sino que el Evangelio, dice Pablo, la palabra de la cruz es el cumplimiento pleno de los planes de Dios. Y los planes de Dios, dice Pablo, es silenciar la soberbia del mundo. El apóstol cita el capítulo 29 de Isaías. Es un capítulo muy interesante donde Dios está hablando con las naciones y el cuestionamiento de Dios hacia los hombres es que los hombres son soberbios. Y Dios compara al mundo con un barro que se cree mejor que su alfarero. Y Dios dice, así son los hombres. Así piensan los hombres. Y Dios compara a los hombres con personas que viven de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a sus deseos, y en todo tiempo dicen, Dios no nos ve, Dios no nos oye, este es nuestro mundo, esta es nuestra torre de Babel, y aquí estamos siendo nuestros propios dioses. Ese es el cuestionamiento que Dios hace a las naciones en Isaías. El Señor conversa con ellos, y el Señor los advierte y Él les dice, las cosas no son así. Esa soberbia tiene un límite.
yo voy a confundir al mundo. Y yo voy a hacer lo que Pablo cita en el versículo 19. La respuesta de Dios es acallar la soberbia. Dice el apóstol, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. El mundo construye su propio imperio, dice el apóstol, con sus propias ideas, con sus propias filosofías. Tenemos años de historias, tenemos miles de libros, tenemos cantidades exorbitantes de investigaciones científicas, pero dice el apóstol que en todas ellas el mundo no ha querido incluir a Dios. El mundo ha sacado a Dios del medio, no lo ha tenido en cuenta. Y lo paradójico es que Dios ha respondido de la manera que el mundo quizás no esperaba. Fíjense lo que dice el versículo 21. El versículo 21 dice que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Y Dios no quiso que el mundo lo conozca. Esa es la verdad de la palabra de Dios. La sabiduría del mundo, con todo su esplendor, con todo lo que ha logrado, no ha podido lograr dos cosas: que las personas conozcan a Dios, que las personas puedan ser salvas. Jamás el mundo pudo lograr eso. La sabiduría del mundo, dice el apóstol, no es sabia, aunque parece sabia, y no es poderosa, aunque parece poderosa. Hay algo que sí es sabio, hay algo que sí es poderoso, y es la palabra de la cruz. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Y los que escuchan esa palabra consiguen lo que el mundo jamás pudo conseguir por medio de sus propios esfuerzos: conocer a Dios, ser salvos de la condenación. Los que creen en el mensaje de la cruz son rescatados. Y mientras el mundo se esfuerza incansablemente por encontrar la sabiduría, Dios trae al mundo lo que el mundo jamás ha considerado relevante, la cruz de Cristo, y les dice: acá está, acá lo tienen, lo que jamás ustedes pudieron conseguir: conocer a Dios y salvación. ¿Por qué el mundo queda silenciado delante de la cruz? ¿Por qué la cruz silencia al mundo? Phil Hudson, un predicador, hablando sobre esto, lo explica de una manera muy maravillosa para mí. Y él dice: la cruz boicotea la sabiduría del mundo porque la cruz salva a través de la debilidad. Se los leo de vuelta. Phil Hudson dice: la cruz boicotea la sabiduría del mundo porque la cruz salva a través de la debilidad. La cruz le dice al mundo que por más que sepa demasiado, por más que su soberbia haya crecido, por más que se crean fuertes, todo lo que tienen no les sirve para nada. Pero además la cruz le dice al mundo que todo el poder que puedan conseguir no puede salvarlos. No puede salvarlos. La cruz dice que la salvación no es de los sabios, no es de los entendidos, no es de los elocuentes, no es de los poderosos. Es, dice el versículo 21, de los que creen. ¿Por qué de los que creen? Porque no tienen nada más. No tienen nada más en qué confiar. Saben que no son sabios, saben que no son poderosos, saben que no son elocuentes. Solo creen en el poder y en la sabiduría de Dios. Es de los débiles, es de los pequeños. Interesantemente, Isaías, en ese capítulo que no vamos a leer, hacia el final del capítulo, él dice: ¿para quién es la cruz? ¿Para quién es ese mensaje de la cruz? Y él dice: es para los sordos, para los ciegos, para los afligidos, para los que saben que no tienen absolutamente nada. Y por eso el mundo se queda callado, porque los soberbios no tienen lugar, porque los que se creen importantes
no tienen nada. Ridículo ante los ojos del mundo, un mensaje que habla de un Dios rechazado, moribundo, un mensaje tan sencillo que puede ser entendido por un niño, un mensaje tan poco impresionante que ningún diario, ninguna revista, muy pocos políticos se atreven a mencionar por miedo a ser considerados locos. Pero un mensaje que ofrece sabiduría para conocer a Dios y para ser salvos y tener vida eterna. ¿Dónde está el sabio?, dice el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde están los grandes pensadores de este mundo? ¿Dónde están las grandes universidades? ¿Dónde están los poderosos? ¿Quién de todos ellos puede salvar? ¿Quién de todos ellos puede acercar a las personas a Dios? Y la respuesta es nadie. No están, no aparecen. Si estás en esta mañana y no conoces a Dios, un día todos los sabios, todos los poderosos estarán delante la presencia de Dios. Y quizás ese día podés preguntarte dónde están, porque todo lo que recibí de ellos no me sirvió para nada. O quizás podés mirar a Jesús y confiar en que Él hay verdadera sabiduría, verdadero poder para salvar. O quizás estás acá y pensás, no tengo nada para ofrecerle a Dios. Mi vida es un desastre. Bienvenido a la iglesia. Todos somos así acá. La cruz es para esas personas, para los que no creen nada de sí mismos, pero confían en el poder y en la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Consideremos a partir del versículo 22, el apóstol Pablo, nos va a decir, confíen en la palabra de la cruz. Confíen en la palabra de la cruz. Dice el versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo, dice el apóstol, es como un comprador que se para delante de los cristianos viendo qué tiene para ofrecer la iglesia. Pero no es cualquier comprador, es un comprador exigente. De esos que te dicen, eso que tenés no me gusta. ¿Tenés algo más? Seguramente ahí en Corinto había judíos que escucharon la historia de Jesús y dijeron, no, definitivamente así no es el Mesías que nosotros esperamos. En nada se parece al rey que nosotros esperamos. Seguramente también había griegos insatisfechos con la historia de Jesús. Jesús no es demasiado poderoso, Jesús no es demasiado elocuente. Jesús no se parece a los dioses que nosotros adoramos. Jesús no tiene demasiada retórica. Es más, mis vecinos judíos me dijeron que muchas veces cuando Jesús hablaba era abucheado. Jesús no es lo que yo considero valioso. Ese es el mismo mercado que el mundo nos ofrece hoy. Jesús sigue sonando exactamente igual a los ojos del mundo. El mundo sigue persiguiendo la sabiduría, sigue persiguiendo la inteligencia, y cada vez que Jesús se pone como una opción, el mundo dice, no, es ridículo. Algunos creen en la ciencia, otros creen en su ideología política, algunos creen en la filosofía, algunos se esconden debajo del amparo de su ideología política, algunos confían en Karl Marx, otros en la filosofía de Sigmund Freud, otros en la ciencia,
La juventud de nuestro siglo le reza al universo, a la energía del cosmos, a la voz interior, pero Jesús no tiene nada de atractivo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Podemos ser como esos vendedores que siempre tienen algo para ofrecerte. Que vos le decís, no, esto no. Y abren el bolso y algo que a vos te conforme te lo van a dar. Después están los otros vendedores que te dicen, yo vendo esto. Yo tengo mis compradores. Esto es lo que yo le ofrezco a las personas. No me interesa ofrecer algo más. Este es el producto, esto es lo que yo tengo, esto es lo que quiero vender y no quiero otra cosa. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No tenemos otra cosa. Y no nos interesa tener otra cosa, dice Pablo. Esa es la confianza que tenemos. Ya sabemos lo que el mundo quiere, ya entendimos lo que nos están pidiendo, pero también sabemos perfectamente lo que tenemos y estamos felices con eso. Confiemos, hermanos, en lo que tenemos. Tenemos confianza de lo que dice el versículo 24, de que para los llamados, para aquellos que son llamados por Dios, tanto judíos como griegos, Cristo efectivamente es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí se terminan nuestras inseguridades. Todo el miedo, todas las dudas, toda la vergüenza que podemos tener se termina cuando consideramos quién es nuestro Dios, quién es Jesús, el poder y la sabiduría de Dios. Nosotros, dice el apóstol, tenemos confianza de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. No necesitamos que el mundo nos considere atractivos. No necesitamos que nos consideren relevantes, como se dice hoy en día, ni elocuentes ni poderosos. Tenemos confianza en la palabra de la cruz. Como segunda aplicación, la semana pasada vimos los problemas de división que había en la iglesia de Corinto, los problemas de pleitos que había en la iglesia de Corinto. Muchas veces nosotros separamos la soberbia y el orgullo de la inseguridad. Decimos, hay personas que son soberbias, que confían demasiado en sí mismos, y hay personas que son inseguras, que no confían en sí mismos. La verdad es que muchas veces las personas inseguras se vuelven soberbias porque necesitan confiar en algo. Y así eran los corintios, y así podemos ser vos y yo. Cuando el mundo nos atraviesa con sus valores, empezamos a valorar lo que el mundo valora, queremos sentirnos seguros. Y no nos gusta sentirnos desprovistos, no nos gusta sentirnos inseguros. Y ahí comenzamos a ponernos encima de los demás. Ahí comenzamos a sentirnos superiores. Ahí comenzamos a hacer problemas porque queremos ganar, porque queremos encontrar seguridad y nos convertimos en personas soberbias. Pero cuando miramos la cruz y entendemos que la cruz no consiste en nuestras capacidades, en nuestra elocuencia, en nuestra sabiduría, las divisiones en la iglesia deberían terminar. La iglesia existe porque Cristo nos ha sido predicado. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro poder. Nosotros somos personas comunes, rescatadas por Él. Y no podemos sentirnos superiores a nadie. Y no podemos, cuando tenemos diferencias, levantarnos en soberbia contra nuestros hermanos. Porque el único motivo por el cual estamos acá es porque Cristo nos fue predicado, sabiduría y poder de Dios. El Señor nos dé confianza plena para poder decir con libertad cada día de nuestra vida, yo creo en Jesús, en la palabra de la cruz, porque sé que ahí está el poder y la sabiduría de Dios. El Señor nos libre de la inseguridad que el mundo nos quiere ofrecer. El jueves a la mañana estábamos en el funeral del pastor Guzmán, el
el padre de nuestro pastor Samuel. Y ocurrió algo muy interesante. Yo estaba con la cabeza en 1 Corintios, sin descanso, y mientras estábamos ahí, había un hermano hablando de la vida eterna, de la esperanza de la vida eterna. Y detrás mío se sentaban dos mujeres y empezaron a hablar. Yo estaba un poco molesto porque hablaban mientras el hombre predicaba. Y yo pensaba, ¿por qué hablan? ¿Por qué hablan? Pero su voz empezó a ganar mi atención y ellas estaban hablando de la persona que había fallecido y con nostalgia, con tristeza, pero con mucha gratitud estaban recordando. Supongo que eran personas que habían estado en la iglesia mucho tiempo. Y en un momento una persona dice, a mí el pastor Guzmán me ayudó con esto, me ayudó con lo otro. Y la otra persona dice, el pastor Guzmán fue a predicarle a mi mamá al hospital a mi hermana, antes de que fallezca de cáncer. Y mi hermana se entregó al Señor. Y yo pensaba en la paradoja, ¿no?, de 1 Corintios y en lo ridículo de las inseguridades que tenemos con la cruz, con Jesús. Lo innecesario que es que nos sintamos inseguros con la cruz, cuando tenemos en nuestra mano y en nuestro corazón un mensaje poderoso que salva, que le permite a las personas que conozcan a Dios, ¿no? El Señor nos permita tener esa confianza mañana, cuando estemos trabajando, cuando estemos en nuestros hogares. El Señor nos permita tener esa confianza hoy en nuestra mesa familiar, donde hay personas que pueden reírse de nuestra fe, en la universidad, donde es tan difícil hablar de Jesús, que no tengamos temor, que no tengamos inseguridad, que podamos decir con libertad, soy cristiano, voy a la iglesia. Y que no nos volvamos locos cuando las personas consideren ridículo lo que están escuchando, porque sabemos lo que tenemos, la palabra de la cruz. Tenemos a Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos sin consuelo, sin estímulo, sin fortaleza. Gracias, Señor, porque vos sabés de nuestras inseguridades y de cómo batallamos tantas veces por identificarnos como cristianos, por valorar la cruz, por hablar de Jesús. Señor, llena nuestros corazones de confianza, de convicción. Llena nuestros corazones de plena confianza. Que nuestros ojos no miren lo exterior, que nuestros ojos miren lo que vos ves en la cruz. Poder, sabiduría. Que así podamos mirar la cruz, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces valoramos lo que el mundo valora. Tantas veces, Señor, renegamos para hablar de Jesús, porque valoramos lo que el mundo valora y porque sabemos lo que ellos piensan de la cruz. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque esa manera de pensar muchas veces nos ha llevado a tener divisiones, a tener pleitos, a ser personas soberbias, en vez de confiar y estar tranquilos en la confianza que nos ofrece la cruz. Señor, hacenos personas cada día con mayor convicción, con mayor esperanza, con mayor confianza, Señor, para poder hablar libremente de la palabra de la cruz, con completa seguridad de que tenemos en nuestras manos sabiduría y poder de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.